En el anterior vídeo, que podéis ver en la lista de reproducción, ya hablamos del nuevo rumbo de la Reserva Federal y las consecuencias económicas que podría traer para el medio y largo plazo. Uno de ellos es que desde ahora se va a priorizar la estabilidad o la estabilidad del mercado laboral, sí, sobre la estabilidad de la divisa. Y ello será a través de una mayor flexibilidad de actuación de la Reserva Federal. Además, parece que el resto de bancos centrales van también por ese camino. Es decir, si ya tenían pocos límites a la hora de manipular la oferta monetaria, a la hora de controlar los tipos de interés o jugar con el valor del dinero, ahora tendrán menos todavía. Y que la banca central tenga control sobre el valor de la divisa y el riesgo de prestarlo, es que tiene la llave para hacer ingeniería financiera a su gusto. Y esto, como ya explicamos en el anterior vídeo, puede ser algo muy negativo. Simplificando mucho el concepto, cuando cualquier entidad central aumenta la masa monetaria, lo que está haciendo en realidad, de una forma u otra, es nacionalizar los ahorros, o bien a través de inflación, o bien a través de políticas fiscales. Y esto, aunque se realice de forma muy maquillada o camuflada, como está pasando, por ejemplo, en Europa, en Japón o en Estados Unidos, bueno, es algo bastante negativo para el medio y largo plazo. Vamos a intentar explicar. Bueno, es evidente que con el paso del tiempo estas políticas tienen un impacto tanto a nivel macro como a nivel micro. En la economía en general, a nivel macroeconómico, por tanto, la extensión en tiempo de políticas ultra expansivas generan desequilibrios importantes en el mercado, como burbujas, la creación de burbujas, ya vimos las .com, la burbuja inmobiliaria de 2008, que luego derivó la crisis financiera. Ahora estamos viendo una clara burbuja en el mercado de los bonos y también una clara tendencia a la zombificación o al estancamiento económico. Cada vez tenemos menos producción con más deuda. Esas son consecuencias directas, como digo, de estas políticas, ¿no? También, a nivel macro, bueno, pues desvirtúan completamente el mercado, el riesgo en el mercado. Monetizar deuda a tipos artificialmente bajos, lo que hace es apreciar injustamente el valor de productos, como por ejemplo los bonos del Estado, lo veníamos comentando, por eso esa burbuja. Hay países financiándose a tipos prácticamente gratis, a tipos cercanos a cero, como por ejemplo España, con un riesgo muy alto de default, o por lo menos con un riesgo político más que evidente. Y se financian unos tipos, entre comillas, a los que no deberían. Por lo tanto, no se está valorando el riesgo, y cuando un producto financiero, en este caso los bonos del Estado, no tiene el riesgo asociado, tarde o temprano van a estallar, ¿no? Es algo que yo siempre comento en mis ponencias, ¿no? Y a nivel micro, hemos visto las consecuencias así por encima de nivel macro. A nivel micro, esta intervención despiadada de los bancos centrales, sus políticas mal llamadas ultra expansivas, bueno, hace que perdamos el poder adquisitivo. No hay más que ver cómo, a pesar de los tremendos avances tecnológicos, generación tras generación, con lo que ello conlleva, no tenemos más poder adquisitivo, sino todo lo contrario. La forma más fácil de verlo es el precio de los bienes de sectores cuya innovación es cercana a cero, en los que no afecta esa innovación tecnológica. Por ejemplo, la vivienda, que prácticamente no ha cambiado. Nuestros padres, por decirlo de alguna manera, se lo podían permitir, o tenían acceso más digno a una vivienda, más fácil, no digo que fuera sencillo, pero más fácil. Y nosotros, sin embargo, tenemos que pelearnos por qué basurero, por decirlo de alguna manera, o qué zulo comprar, ¿verdad?, a 30, 40 años, y se tienen unas tremendas dificultades. Vemos, por lo tanto, la tendencia tan brutal que ha sufrido este mercado a peor, ¿no? Y eso es consecuencia directa, como digo, de estas políticas. Por lo tanto, vemos como la intervención de la banca central no es ni mucho menos positiva, sino todo lo contrario, es negativa tanto a nivel macro en la economía de un país, como a nivel micro en las finanzas personales de una persona. Y muchos me podréis decir, ¿por qué baja el poder adquisitivo si no estamos viendo aparecer la inflación? O si no lo hemos visto en las últimas décadas, últimos años, ¿no? Bueno, no vemos que suba el IPC demasiado. Lo vemos siempre en un entorno del 1, 1,2, 1,4, ¿no? En primer lugar, el índice de precios de consumo, el IPC, decir que recoge una cesta arbitraria de productos, ¿vale? Arbitraria, además en distintas proporciones según el momento y el país.
no es un índice ni mucho menos exacto que refleje la estabilidad del poder adquisitivo, para nada. La cesta, como decimos, no es homogénea, no lo es bastante arbitraria y hace que comparar inflaciones dentro de diferentes áreas geográficas sea por lo menos absurdo. Bien, por lo tanto, podemos estar sufriendo inflación o reducción del poder adquisitivo sin que el IPC, sin que el índice de precios de consumo lo refleje. Eso así. Entonces, ¿cómo valorar o cómo podemos valorar la inflación, esta variable, si no es con el IPC? Una pregunta que me hacen mucho. Bueno, no es algo sencillo, es una variable bastante compleja que implica, como digo, muchos factores, pero una forma de poder analizarla es, bueno, pues a partir de su contravalor en oro. Bien, que ha sido la referencia histórica. Bueno, como muchos saben, a partir del año 1971, el 15 de agosto, Richard Nixon, siguiendo el consejo además de Milton Friedman, bueno, pues declaró la inconvertibilidad del dólar en oro y terminó así pues con el famoso acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Imagino que todos conocéis esa fecha, es una fecha muy importante. En ese momento la onza cotizaba, ojo, a $35 y eso que el dólar estaba bastante sobrevalorado por los costes administrativos, los costes de la guerra, ¿verdad? Costes militares. Ojo, $35. A día de hoy, la onza de oro está cerca de los $2.000. Si no me equivoco, está cotizando ahora mismo la onza Troy a $1.900. Bueno, eso es destruir valor, eso es generar inflación. También podemos hacer la misma comparación, por ejemplo, con Bitcoin. Por ejemplo, sin ir más lejos, y esto es una cosa que hemos comentado muchas veces, hoy en día la mayoría de los bienes son deflacionarios, la mayoría de los productos son deflacionarios. Y esto nos hace ver la verdadera pérdida de valor del dinero fiat. Es que es algo tremendo y eso afecta, impacta directamente en nuestros ahorros en comparación con otros activos líquidos, oro o por ejemplo era Bitcoin, ¿no? Que es una relación que están estableciendo muchos economistas también, ¿no? Para ello, teniendo en cuenta que esto es un hecho, que estamos perdiendo poder adquisitivo derivado de las políticas de los bancos centrales, ¿cómo podemos cubrirnos? ¿Cómo podemos solventar este prejuicio que tenemos, digamos? Bueno, pues existen diferentes, además sobre todo estos consejos van dirigidos a las clases más humildes, que son las que peor se pueden cubrir frente a estos riesgos inflacionarios, porque tienen menos capacidad de invertir y menos formación para invertir, ¿no? Y además, no solo cubrirse de la inflación, sino más poder beneficiarse de una deflación sana. Hablado de la deflación de precios, evidentemente no una deflación crediticia. Bueno, vamos a ver por encima, en otro vídeo detallaremos más, pero por encima las diferentes variables de inversión que tenemos, o diferentes activos de inversión que tenemos. En primer lugar, empecemos por la renta fija, el mercado de los bonos. Bueno, este ha sido un producto, puede ser un producto muy perjudicado en un contexto de inflación, aunque en las últimas décadas hemos visto pues, un fuerte retorno en este mercado. Han funcionado muy bien, ¿no? Son activos que se han visto, como no puede ser de otra manera, muy favorecidos por la creciente bajada de los tipos de interés. Se han bajado más cuando se han aplicado políticas expansivas que he subido cuando se han aplicado políticas contractivas. Por lo tanto, la tendencia ha sido a la baja y esto ha beneficiado mucho a la rentabilidad de los tenedores de bonos. Sin embargo, bueno, ya con los bonos cercanos a cero, incluso ya en tipos reales negativos en algún caso, la rentabilidad parece bastante limitada. Por lo tanto, pues puede ser un activo que puede sufrir mucho en los próximos años, incluso en las próximas décadas, diría yo. Por lo tanto, bueno, activo a descartar en estos entornos de primeras, ¿no? La renta variable, sin embargo, el mercado de acciones sí que puede ser una buena alternativa. Ojo, porque este es un mercado también que tiene cierto riesgo, pero le puede favorecer a empresas solventes, pero con cierto nivel de apalancamiento o con cierto nivel de deuda que puedan aprovecharse del efecto dilución de sus deudas. Aquí sería importante una buena gestión activa, por tratar de saber analizar esas empresas, quizás algo más complejo, también el tipo de productos. Como digo, en otro vídeo tenemos un poquito mejor qué opciones tenemos, pues fondos indexados, ETFs, fondos de inversión activos, acciones.
bueno, pues eso, un buen gestor, si no, pues una buena cartera puede hacernos tener un buen abanico, ¿verdad?, de cara a cubrirnos frente a la inflación. Yo siempre que hablo de renta variable, trato de decir siempre que sea con un plazo de más de 10 años para evitar los riesgos de volatilidad, ¿no? Como sabéis, es un mercado con grandes fluctuaciones, por lo tanto, a más largo plazo, menor y riesgo de volatilidad tendremos, ¿no? Los activos monetarios, depósitos, bonos a muy corto plazo, el cash, evidentemente es un producto muy castigado en épocas de inflación. Bueno, pierde el propio valor de la inflación, como el IPC suele estar entre el 1,5, 1,2, incluso el 2%, la gente tiende a pensar que es poco, pero esto sumado año tras año es un mazazo terrible para nuestros ahorros, pero terrible. Por lo tanto, hay que evitar el cash en la medida posible en estos entornos de inflación y solo tener liquidez para el fondo de emergencia. Los activos refugio, oro y plata, por ejemplo, hoy en día cada vez más Bitcoin, sí que son muy más alternativas para estos entornos. Funcionan muy bien como digo, entornos de tipos reales negativos, de tipos bajos, como parece que viene en la próxima década, ¿no? Por lo tanto, yo digo desde 2008, desde la crisis financiera, que todos debemos tener una parte de nuestra cartera en oro. Bien, es algo que siempre recomiendo yo a mis inversores, ¿no? Y ya para acabar los grandes activos financieros, vamos con la vivienda, con el ladrillo, los REITs, que son, bueno, es un activo que no lo hace mal, por decirlo de alguna manera, se puede ver muy perjudicado sobre todo en época de estanflación. Ya hemos hablado en otros artículos, en otros vídeos de lo que es la estanflación, bajo crecimiento y sin inflación, ahí sí que sería un activo terrible contra los ahorros de la población, pero bueno, pues el entorno de una inflación moderada lo puede solventar bien, ya que sube a medida que sube el resto bueno, pues de activos, ¿no? Pero bueno, como digo, en próximos vídeos iremos detallando un poquito todo esto con mejor, para que vaya quedando claro, y como digo, para todo el público, porque la inflación o la pérdida de poder adquisitivo afecta principalmente a las clases más humildes. Un problema de muchos españoles y de personas de todo el mundo es que no son conscientes del efecto que tiene esta y van perdiendo poder adquisitivo día tras día sin ser conscientes, ¿no? Yo por eso siempre llamo a la inflación el impuesto invisible, el impuesto encubierto y que va castigando nuestros ahorros en muchos casos sin que nos demos cuenta. En próximos vídeos, bueno, profundizaremos un poquito más sobre esto.